Bien, veremos el contenido 1.7, asociaciones aritméticas, problemas. En el problema inicial tenemos determina la diferencia de una asociación aritmética cuyo tercer término es 27 y cuyo quinto término es 35. Calcula el primer término y el término general de la asociación. Bien, lo que nos está pidiendo acá es calcular básicamente el valor de D, es decir, de la diferencia que existe entre un término y el otro, ¿verdad? Y además nos pide pues el primer término y el término general. Lógicamente, para obtener el término general de una asociación, yo necesito antes conocer el primer término y también conocer la diferencia como tal, ¿verdad? Para poder aplicar esta formulita y conocer cuál es el término general. Entonces, tenemos acá en la parte de la solución. Si A sub n es la asociación aritmética con diferencia d, entonces esta formulita ya la conocemos, ¿verdad? Que esa es la forma que debe de tener el término general de una asociación aritmética. Entonces tenemos que A sub n es igual a el primer término más la diferencia por n menos 1. De los datos tenemos lo siguiente. Nosotros acá sabemos que el tercer término es 27 porque el ejercicio nos dice y también que el quinto término es igual a 35 porque también nos da ya ese dato. Luego entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el valor de la diferencia. Ahora entonces vamos a establecer, permítanme. Vamos a establecer nuestra fórmula, que es la que ya nosotros conocemos, A sub n igual al primer término más la diferencia por n menos uno. Entonces vamos a tener esto. Nosotros ya sabemos que el tercer término es igual a 27, pero ¿cómo se obtuvo ese 27? Bueno, se obtuvo sustituyendo n en esta fórmula, ¿verdad? Entonces, tenemos en lugar de n el valor de la posición que sería 3. Sería entonces a sub 3 o el término 3 que será igual al primer término más d por n menos uno, donde n pues en este caso era 3. Entonces tenemos 3 menos uno. Ahora, nosotros ya sabemos que ese tercer término debe de ser igual a 27, como lo dice acá. Entonces, en lugar de ya escribir a sub 3, voy a escribir 27. Y eso, a su vez, va a ser igual a tener el primer término más, aquí, 3 menos uno, bueno, eso es 2. Luego, tengo 27 igual al primer término más 2 por d, eso es 2d. Entonces, permítanme que voy a borrar esto, que acá esto ya es innecesario. Entonces voy a tener que 27 básicamente es igual a tener el primer término más 2D. Luego continúo y hago este mismo análisis para el quinto término y tengo lo siguiente. Que A sub n, que es la formulita que ya conocemos nosotros, para poder obtener el quinto término, que es A sub 5, entonces yo voy a tener que utilizar esta formulita y diría entonces que el quinto término va a ser igual a tener el primer término más d por 5 menos uno, donde 5 recuerden que ese es el valor del término que estoy calculando. Entonces tendría lo siguiente, como ya sé que el quinto término es igual a 35, entonces simplemente lo coloco. Luego tendría entonces que 35 va a ser igual a tener el primer término más acá 5 menos uno, eso es 4. Entonces más d por 4 y d por 4, eso es 4d. Significa entonces que 35 es igual a tener el primer término más 4d. Acá, al hacer ese análisis de ambos términos, me surge la ecuación uno y también la ecuación 2. Ahora, vamos a hacer una comparación de esas ecuaciones y como lo que yo estoy encontrando es la diferencia, es decir, una resta de un término mayor menos uno menor, entonces acá como yo tengo el quinto término y también tengo el tercer término y no conozco otro dato, entonces no me queda de otra que tomar el quinto término y a eso restarle el tercer término. Pero yo sé que el quinto término, bueno, es igual a 35, que es lo que yo tengo por acá. Entonces, a ese término le vamos a restar el tercer término que es igual a 27. Entonces, tendría 35 menos 27. Ahora, esto es igual al tener lo siguiente. Si yo tengo por acá
el valor de 35. Yo sé que 35 surge de tener la ecuación A1 más 4D. Bueno, entonces tomo esa ecuación y a esa ecuación dice que le voy a restar el valor de 27, pero yo sé que 27 es igual a tener la ecuación A1 más 2D. Entonces, coloco mi signo menos y entre paréntesis coloco a lo que equivale ese valor de 27, que es eso que está acá. Ahora, entonces, prosigo y tendría 35 menos 27, eso es igual a 8. Y tengo acá el primer término más 4D y acá menos por más, bueno, eso es menos. Y también tengo menos por más en esa parte y eso es menos. Entonces tengo menos el primer término menos 2D. Luego tendría 8 igual a 2D. ¿Por qué? Porque tengo acá la reducción de términos semejantes. A1 menos A1, es decir, el primer término menos ese mismo primer término. Bueno, esto se me hace cero. Y tengo entonces 4D menos 2D, que sería este 2D que está aquí. Luego, entonces, me doy cuenta de que puedo despejar a D y ese 2 que estaba multiplicando lo envío a dividir y me quedaría 8 entre 2 y eso es 4. Entonces significa que D es igual a 4, donde D, recordemos que esta es la diferencia. Ahora bien, conociendo la diferencia, yo entonces podría utilizar una de estas ecuaciones para poder encontrar el primer término. ¿Por qué puedo utilizar cualquiera de ellas? Porque en ambas me aparecen dos incógnitas. La primera, que es el primer término, y también me aparece el valor de D. Aquí también tengo el primer término y el valor de D. Puedo utilizar cualquiera de ellas porque yo en este momento ya estoy conociendo el valor de D. Entonces, al sustituir en ellas el valor de D, la incógnita que me quedaría sería el primer término y ahí fácilmente puedo despejar. En este caso, voy a utilizar la ecuación 1, pero ustedes pueden utilizar la 2 si desean. Ahora entonces utilizamos ecuación 1 que, bueno, esa ecuación dice que 27 es igual al primer término más 2D. Entonces tendría que 27 va a ser igual al primer término más 2 por 4. ¿Por qué por 4? Porque recordemos que D es igual a 4. Ahora tengo entonces 27 igual al primer término más 2 por 4 que es 8. Entonces este 8 que estaba positivo lo envío al otro extremo como negativo y tendría 27 menos 8 igual al primer término. Entonces 27 menos 8 es un total de 19 y significa que el primer término es igual a 19. Bien, ahora sí, ya conociendo el valor de D y el valor del primer término, puedo determinar cuál va a ser mi término general para esta sucesión. Entonces, recordemos, esta formulita es la que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Entonces, tendría lo siguiente. A sub n, que va a ser igual al primer término, en ese caso 19, más la multiplicación de la diferencia por n menos 1, en ese caso recordemos que la diferencia es 4, entonces tendría 4 por n menos 1. Y esto en algunas ocasiones ya hasta ahí pues quedaría nuestra respuesta, pero aquí pues nosotros la podemos también terminar de desarrollar y diríamos lo siguiente: 19 más 4 por n, eso es 4n, y 4 por menos 1, eso es menos 4. Entonces tendría la reducción aquí de términos semejantes, es decir, 19 menos 4, bueno, eso es 15. Y me quedaría entonces que el término general es igual a tener a sub n igual a 15 más 4n. Y esa ya es la respuesta final. Ahora bien, tenemos la conclusión y nos dice que en ocasiones se conocen algunos datos de una sucesión aritmética y para determinar el término general de esta se utiliza la definición de sucesión aritmética y los datos conocidos. Si se conocen dos términos de la sucesión aritmética para determinar el término general, se resuelve el sistema de ecuaciones lineales que resulta de aplicar la definición del término general en cada uno de los términos conocidos, que es lo que nosotros hicimos acá para obtener estas dos ecuaciones de las que habla y luego lo que hacemos básicamente es realizar esta resta. El término que es mayor menos el que es menor, ¿verdad?
Luego resolvemos esas ecuaciones para encontrar la diferencia. Una vez conociendo la diferencia, ya puedo determinar el primer término utilizando cualquiera de esas dos ecuaciones. Una vez conociendo el primer término y también conociendo la diferencia, ya puedo aplicar la formulita para conocer cuál será el término general de dicha sucesión. Ahora tenemos acá la parte de problema. En el número uno, pues nos dice el segundo término de una sucesión aritmética es 12 y el cuarto término es 22. Aquí les envía a determinar el término general de la sucesión. Lógicamente, para conocer el término general, ya dijimos que necesitamos conocer el primer término y también necesitamos conocer la diferencia. Entonces, van a realizar esto mismo que hicimos en el problema inicial. Ahora en el número 2 nos dice el quinto término de una sucesión aritmética es menos 11 y el décimo término es menos 26. Calcula el séptimo término. Lógicamente, otra vez, para calcular un término, aquí en este caso el séptimo término, van a tener que conocer el término general. Entonces, por lógica, para conocer el término general, obviamente tienen que también conocer cuál es la diferencia, conocer cuál es el primer término y aplicar la formulita para conocer así el término general y luego empezar a calcular en ese caso que les pide el término, el séptimo término les dice. Entonces, para conocer eso, deben de realizar todos estos pasos anteriores que se hicieron acá para llegar a este valor. Cualquier duda, pues me la hacen saber, chicos.